Hoy nos hemos llegado hasta el barrio de San Frontis para visitar su iglesia. El barrio de San Frontis se ubica en la margen izquierda del río Duero y allí podemos contemplar junto a la calle Larga o calle de Fermoselle, el antiguo camino que conducía hasta Sayago, la iglesia de San Frontis. La titularidad de esta iglesia es un poco extraña. Es foránea, vino de Francia. A finales del siglo XII o principios del siglo XIII, un canónigo de la Catedral de Zamora, el llamado Aldovino, procedente de la región de Priego, fundó una alberguería como cobijo para pobres y para peregrinos, para transeúntes. Esta alberguería se transformó a finales del siglo XIII en la iglesia que hoy conocemos. Tenía el título de abadía y pertenecía como dignidad al Cabildo Catedral de Zamora. La parte más noble de la iglesia es la cabecera semioctogonal de la nave septentrional o nave norte, a la cual se añadió posteriormente la nave sur, concretamente a mediados del siglo XVII. En la cabecera semioctogonal podemos observar los contrafuertes, lo cual nos indica que en origen tuvo una bóveda de nervios, y bajo el tejaroz un buen número de canecillos con figuras antropomorfas, zoomorfas, y algunos de ellos bastante groseros. En el mes de diciembre del año 1860, el río Duero sufrió una gran avenida, de modo que las aguas llegaron hasta esta iglesia, justamente en el punto donde señala esta lápida. El entonces abad de esta parroquia, don José María Revesado, decidió colocar una lápida en memoria de aquel suceso. Y al colocarla en este muro se encontró con la lápida sepulcral en la que se dice que esta iglesia, entonces alberguería, fue fundada por don Aldovino de Perigo. La planta de la iglesia está formada por dos naves, la nave septentrional o la nave norte, que corresponde a la primitiva edificación del siglo XII o comienzos del siglo XIII, con la cabecera semioctogonal y los canecillos en el exterior que acabamos de ver ahora mismo. Y esta otra nave, la nave central, que corresponde al lado sur o lado meridional, realizada en el siglo XVII, con testero recto en la capilla mayor y con la espadaña al poniente. El retablo mayor de esta iglesia fue realizado a finales del siglo XVI. Fue comprado en el año 1780 a un tallista zamorano, pero sabemos que este retablo procede de la iglesia de San Miguel de Malva, que en aquel momento, en el año 1779, decidió retirarlo y hacer otro nuevo para aquella iglesia parroquial. Es un retablo que se compone de banco, con relieves de apóstoles, y en el cuerpo principal aparecen a los lados de la hornacina central dos tablas pintadas también de la época del siglo XVI, concretamente la Anunciación y la Visitación. Y en el centro podemos contemplar también una imagen de la Virgen con el Niño, llamada la Virgen del Rosario, también del siglo XVI, pero posiblemente de talleres zamoranos y no toresanos, como al que corresponde el retablo, el resto del retablo. En el cuerpo central del retablo, correspondiendo con el banco, se conserva un sagrario también de la época del siglo XVI, aunque perteneció a otro retablo que poseía la iglesia. En el interior de este sagrario podemos observar una pintura preciosa que representa el Calvario. Estamos en este momento en el interior del ábside semioctogonal, correspondiente a la obra más antigua, a la edificación más antigua de esta iglesia. Vemos 4 responsiones que se corresponderían con las bases de los nervios que antiguamente poseyó esta capilla. Actualmente en esta capilla está el sagrario, un sagrario del siglo XVI, con un relieve que representa la resurrección, la imagen de San Lorenzo, atribuida a Gil de Ronza, del primer tercio del siglo XVI, que proviene de la ermita de San Lorenzo, hoy un domicilio particular, que está enfrente de las ruinas del antiguo puente de piedra de la ciudad.
y la imagen de San Mamés de Cesarea, también de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Esta es la imagen de Jesús Nazareno, Jesús cargado con la cruz, una imagen de la primera mitad del siglo XVII, imagen de bastidor porque solamente tiene talladas la cabeza, las manos y también los pies. Sale en procesión por las calles del barrio de San Frontis el día de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. También el jueves anterior al Domingo de Ramos, en procesión popular de traslado hasta la Catedral de Zamora, y el martes santo, en que vuelve desde la catedral hasta su iglesia, hasta la iglesia parroquial. Procede de la ermita de la Veracruz junto con otra imagen de un crucificado del siglo XVII que se conserva a los pies de la nave de esta iglesia.